Hola, mi nombre es Diana Fuentes y soy del grupo de uno, equipo 3. Voy a hablarles acerca de la problemática salud y enfermedad en Guatemala. Entonces, vamos a empezar hablando un poco del contexto. Vamos a ver que Guatemala, pues como lo vemos ubicado en el mapa, es un país de Centroamérica. Está dividido en 8 regiones y para el año 2018, pues poseía 17.25 millones de personas. Vemos que es un país multicultural y según un estudio de la OMS realizado en el año 2015, vemos que la esperanza de vida era de 75 años en mujeres, 68.5 en hombres. Entonces, haciendo un promedio de 71.9 en ambos sexos. Vamos a ver que la población total ese año fue de 16 millones. El porcentaje que era menor a 15 años pues era un 36.6% de la población y el que era mayor a 60 años pues era un 7%. Vemos que a pesar de que pues, es un país multicultural, existe una gran discriminación hacia la población indígena, en donde lo podemos ver reflejado respecto a en la mortalidad materna, debido a que es 2.2 veces mayor en la población indígena que en la no indígena. En la desnutrición crónica en menores de 5 años, que es 1.8 veces mayor en la población indígena que en la que no lo es. Entonces, a pesar de que el Ministerio de Salud pues ha tratado de solventar todos los servicios básicos de salud en la población, pues Guatemala pues está precedida con una gran pobreza. Y pues para entrar en un contexto actual, vemos que pues por la actual pandemia, para junio de 2020 teníamos una tasa de recuperados de 3.152 y teníamos 13.000 casos activos. Sin embargo, pues esto siempre es llevado por un subregistro debido a que no quieren dar a conocer las cifras reales de cómo estamos en la pandemia. Luego yo decidí presentar pues esta relación salud-enfermedad basándome en 3 ciclos de vida, empezando con lo materno-infantil, luego me pasé a adolescencia y después a adultos. Entonces en lo materno-infantil yo quiero mostrarles pues cómo estamos entre qué factores sociales y determinantes tenemos para la muerte y la discapacidad materna. Entonces, lo primero pues es que muchas de las defunciones son prevenibles. ¿Y cómo es esto? Debido a que, por ejemplo, hay muertes directas e indirectas. Entonces, el 52% de las muertes directas que tenemos actualmente pues son por hemorragias y estas sí se pueden evitar. Sin embargo, pues muchas de las mamás prefieren tener a sus partos con comadronas o evitan ir a los centros de salud para sus citas prenatales y pues esto las predispone. Luego vemos que hay una discriminación entre el hombre y la mujer y también la alfabetización, ya que si hubiera más alfabetización hubiera una disminución de las muertes. Vemos también que la edad de las mujeres es importante, ya que aquí en Guatemala 10% de las niñas dan a luz antes de los 16 años y 36% de las mujeres se han casado antes de los 18 años. Y algo que es sumamente importante pues es la necesidad de los anticonceptivos y de verdad que es necesario porque necesitamos quitar ese estigma cultural de utilizar la planificación familiar, métodos de barrera, métodos hormonales, pues para evitar estas muertes. Vemos que pues las hemos dividido en 4 demoras, donde nos dice aquí, según la muerte materna por demora en Guatemala de 2018, que el 47% era por la cuarta demora. Entonces vemos que la cuarta demora pues es la mala calidad de los servicios. Y luego vemos que de ahí le sigue la segunda demora, que es la indecisión, seguida por la primera, que es la falta de conocimiento, y la tercera, que es pues la mala planificación familiar. Luego vemos que en los niños pues la mayor parte de las muertes ya sea por diarrea o por infecciones del tracto respiratorio. La primera causa de muerte en menores de 5 años son las infecciones del tracto respiratorio y la segunda pues son las enfermedades diarreicas. Entonces podemos decir que estas son como que las dos enfermedades que deberíamos centrarnos en para poder modificar estas tasas que tenemos. Vemos que aproximadamente antes del año el niño se va a enfermar de 4 a 6 veces de alguna enfermedad del tracto respiratorio. 57% de las veces pues es un resfriado común y ya en un 14% pues va aumentando con neumonías. De las enfermedades diarreicas,
El principal agente etiológico es el rotavirus en los menores de 5 años, entonces por eso creo que es importante el esquema de vacunación que tenemos aquí en Guatemala. Entonces yo aquí les presento el esquema de vacunación nacional. Tenemos aquí las vacunas al nacer, empezando con la BCG, que es importante ya que Guatemala pues es muy endémica para la tuberculosis, entonces con esto prevenimos eso. También tenemos para la polio, para el rotavirus, para el neumococo. También tenemos la pentavalente, la SPR. Y para las embarazadas, pues ya tenemos otro tipo de esquemas y también para los grupos de riesgo. Aquí en Guatemala, entonces nosotros consideramos grupos de riesgos para vacunar contra influenza y contra hepatitis B para el adulto. Luego, ¿qué factores y determinantes tenemos para todo esto? Pues vemos que, para empezar, la pobreza, ¿verdad? 59.6% de nuestra población vive en pobreza y 15% de esta en pobreza extrema. Luego vemos que menos del 47% de los niños alcanza la educación básica. Luego, 3 millones de personas no tienen agua entubada, entonces nosotros queremos dar pues como que mejor higiene, mejores medidas para prevenir todas estas enfermedades, pero si 3 millones de personas no tienen esta agua, es imposible llegar a erradicar estas enfermedades. Algo que también es importante es que vemos cómo la enfermedad diarreica tiende a ser mayor en niños de 1 a 4 años. Y pues aquí vemos cómo las vacunaciones son importantes. Sin embargo, en 2019 tuvimos 297 casos de influenza, 218 eran tipo A, que es una de las más peligrosas. Luego nos pasamos al ciclo de vida de adolescentes. Cuando nosotros estamos hablando de los adolescentes, creo que aquí nos tenemos que centrar más que todo en lo que son los trastornos alimenticios, los determinantes de las enfermedades de transmisión sexual y las adicciones, debido a que pues en esta etapa de la vida es donde nos predisponemos a padecer de estas. Entonces, cuando hablamos de trastornos alimenticios, son obesidad y anorexia los más prevalentes. Entonces, 37.8 de los adolescentes son obesos y eso significa que cuando sean adultos van a tener pues una predisposición a muchísimas enfermedades crónicas no transmisibles. Luego vemos que respecto a la anorexia, niñas de 11 años pues son las que están más propensas a padecer esto. Y pues, ¿qué determinan a estos trastornos alimenticios? Estuvimos viendo que mucho era la ansiedad, la depresión, también las malas relaciones interpersonales. Pero otra cosa es también los estigmas sociales. Por ejemplo, en la televisión, en la radio, el estar viendo figuras esbeltas nos predispone a anorexia o el estar viendo tanta publicidad acerca de comida chatarra nos predispone a obesidad. Entonces, esa predisposición a querer más la comida chatarra que los vegetales, pues es lo que también está aumentando la tasa de obesidad, que es la nueva pandemia. Luego vamos a hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual y las adicciones. Pues aquí nuestras prioridades serían los hombres, debido a que el 59% de la población que es VIH positiva son hombres. ¿Y qué determina esto? Entonces, primero, pues es la educación tanto de casa como la educación que brinda el Ministerio de Salud en el primer y segundo nivel de atención. Entonces, esa promoción y prevención es importante. Otra cosa es que Guatemala, pues, predispone mucho a los jóvenes a la prostitución, a la violencia, a las violaciones. Y todo esto pues estigmatizado con la pobreza. Luego tenemos la falta de tamizajes para la detección oportuna de enfermedades de transmisión sexual y luego lo de las drogas legales, que lo son el alcohol y el cigarro. En Guatemala pues no es legal la marihuana, sin embargo, ya con que se legalice el alcohol y el cigarro, esto afecta demasiado a los jóvenes y como es esta época en la que ellos deciden como qué va a ser de su vida, entonces muy importante controlar esto. Luego ya hablamos de la pobreza. Luego nos pasamos a los adultos. Cuando nosotros estamos hablando acerca de salud y enfermedad de los adultos, vamos a ver que aquí lo más común pues es tener enfermedades crónicas no transmisibles. Vemos que el 80% de las defunciones por estas enfermedades se dan en países en vías de desarrollo como lo es Guatemala. Entonces, las cardiovasculares son las que predisponen son como que son las que dan el mayor número de muertes. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo que predisponen a este tipo de enfermedades? Empezamos con el alcohol, que es el 99.9% de factor de riesgo, la alteración de la glucosa, mucha gente diabética, y también las dietas muy saladas
o dietas con mucha grasa también nos predisponen a eso. También tenemos el hipercolesterol, la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, con mayor prevalencia pues en las regiones urbanas. En Guatemala casi no se emplean así. Luego estamos hablando acerca de la discapacidad, ya que la discapacidad no solo se da en adultos, pero tiende a prevalecer en la población adulta. Así que cuando nosotros hablamos de los discapacitados, vemos que en Guatemala están más concentrados en la región central, porque de todos los discapacitados que existen, 15.7% están en la región urbana. Sin embargo, también están en la región nororiente, noroccidente, donde también los porcentajes son bastante altos. En Guatemala existen leyes para la discapacidad, sin embargo, estas no se cumplen ya que el 90% de las infraestructuras, ya sea en un centro de salud, en universidades, en escuelas públicas o en instituciones tanto públicas o privadas, el 99% está construidas para personas que no tienen discapacidad. Entonces, en Guatemala se discrimina a la gente con cualquier discapacidad, ya sea con discapacidad visual, discapacidad física, discapacidad mental, porque también existe. Entonces, por eso nosotros aquí durante todo el año intentamos hacer énfasis en si habían o no, concordar y discordar respecto a las leyes de discapacidad, si se cumplían o no. Luego los problemas de salud mental vemos que se inician en la adolescencia, pero yo siento que en el adulto es donde más repercute porque un adulto pues es el que tiene más responsabilidades y más obligaciones, entonces padece de estrés, de pánico, el tráfico, los gastos, la canasta básica que está súper alta, entonces yo siento que es un todo que afecta a la población adulta. Y pues ya viendo... ya viendo todo esto, vamos a ver por qué es importante esta prevención y promoción de la salud, tanto en el primer como segundo nivel de atención. Pues es bastante importante poder prevenir todas estas enfermedades porque, por ejemplo, las enfermedades crónico-transmisibles se pueden prevenir con un estilo de vida saludable, con dietas correctas, con el ejercicio, con una salud mental buena. Luego, respecto a los niños, vamos a ver que si nosotros prevenimos todas estas enfermedades como la diarrea, la principal es por el rotavirus, pero por ejemplo, si todos nuestros niños tienen un esquema de vacunación correcto, va a disminuir la incidencia. Si tienen un lavado correcto de manos, disminuye la transmisión ano-boca. Si la mamá pues tiene una correcta planificación familiar, pues aumenta las defensas del bebé, ya que como es un bebé planificado, pues ella empieza a fortificar su cuerpo desde 6 meses antes, va a todos sus periodos prenatales y entonces ya nace un niño sano, un niño que no va a sufrir de desnutrición, que ella le va a poder dar la leche durante los 6 meses y entonces todo es como un ciclo vicioso, ¿verdad? Que si la mamá está con desnutrición y vive en pobreza, pues nace un niño desnutrido, con pobreza, que probablemente tiene una gran probabilidad de morir estando de recién nacido o neonatal. Luego vemos acerca de la promoción, tanto, por ejemplo, con las enfermedades de transmisión sexual en los jóvenes y con las drogas. Entonces, si tanto en los colegios, en las instituciones públicas y privadas, se empieza a enseñar a la planificación familiar, los métodos de barrera, va a disminuir la incidencia de enfermedades de transmisión sexual y de las adicciones. Y si se tiene como que una correcta educación para poder denunciar si uno ha sufrido de violencia intrafamiliar, de alguna violación, si sufre de prostitución, entonces eso también va a disminuir la incidencia de todo esto, pero todo es un todo porque no solo tiene que ver con lo que hace el Ministerio de Salud, sino que también tiene que ver con la sociedad, con la cultura que se maneja aquí en Guatemala, porque es más conservadora, más ortodoxa. Entonces, creo que después de ver toda esta situación de salud y enfermedad, podemos ver la importancia de la prevención y promoción de salud, que creo que durante todo el año en Salud Pública 3 pues nos estuvieron tratando de enseñar esas técnicas. Así que muchas gracias.